que podamos entender, Señor, lo que es difícil de comprender, Padre. Que podamos entender, Señor, lo que a veces es tan difícil comprender, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico, por favor, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Empezamos a enseñar las razas paralelas, pero un hermano no podía entender lo que es la primera etapa de la creación y la segunda etapa de la creación. Y cuando me fui a quererlo enseñar, a quererlo preparar el tema para hoy, el Señor me llevó a que enseñara esto, que va relacionado, pero es antes de las razas paralelas. Amén. Así que vamos a empezar con el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando podemos ver, hermano, vamos a hablar de la creación de Dios. Y traje algunas imágenes para que nos demos una pequeña imaginación, ¿verdad?, de qué tan grande es el Señor. Esa es una imagen real, hermano, tomada del espacio, de una galaxia. Cada una de esas estrellas, aunque nosotros le decimos estrellas, en realidad son soles distantes. Pero hoy queremos empezar a enseñarlos de la Tierra, pero para enseñar de la Tierra creo que es conveniente enseñar antes de la fundación de la Tierra. Y cuando yo me iba a poner a enseñar antes de la fundación de la Tierra, el Señor me llevó a esto nuevamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Oramos al Señor nuevamente. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplico, Padre Santo, que sea tu palabra, Señor, hablada con denuedo, Señor. Por favor, Espíritu Santo, auxílianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces vamos hoy a examinar o a escudriñar las Escrituras. Tal vez no vamos a ver muchas palabras, yo creo que sí vamos a ver, pero vamos a ir caminando despacito esta vez, amén. Entonces empecemos examinando la parte del versículo Génesis 1:1. En el principio. Antes de todo tiene que haber un principio. Después dice, creó Dios los cielos, amén. Y después, por tercera etapa, vemos que dice, y la tierra. Entonces, cuando vamos a estudiar el principio, hermano, vemos que en Juan 1:1, igual que Génesis 1:1, hablan de un principio. El Génesis de Juan y el Génesis de Génesis, ¿verdad?, que es de Moisés. Amén. Y dice en Juan 1:1, en el principio. Entonces, igual que en Génesis 1:1, en el principio. Los dos coinciden que es en el principio. ¿Qué pasaba en el principio? Existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El Verbo. Amén. Y ahí, hablando de que el principio es el Verbo, Colosenses 1:18 dice, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí este versículo lo declara de una manera muy clara. ¿Quién es el principio? ¿Lo puede leer usted? ¿Sí lo alcanza a leer esa ayuda? Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Quién es el principio? El Verbo. Gloria a Dios. Amén. Pero también dice, hay muchísimos versículos, solo traigo algunos relacionados a esta parte. Apocalipsis 1:8 dice la palabra del Señor, yo soy el alfa
y la omega. ¿Por qué dice el alfa y la omega? En el alfabeto, el idioma que Dios les habló a Moisés es en hebreo. La primera letra, hermano, perdón, es en hebreo, pero aquí les habló, perdón, aquí está usando el alfabeto griego. La primera letra del alfabeto griego es alfa, y la última letra, hermano, del alfabeto griego es el omega. Quiere decir que Él es el principio y Él es el fin. Amén. Por eso se llama alfabeto, porque es alfa, beta, delta y así. Amén. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:7 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Lo vuelve a confirmar, porque yo soy el primero y el último. Amén. Y aquí en el 22 hay muchos más versículos, pero solo traigo estos cuantos. Lo completa todo de una sola vez. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Entonces ya vemos que en el principio, ¿quién estaba en el principio? El verbo. El verbo. Amén. ¿Quién creó el verbo? Dios. Amén. Entonces en el principio vemos que está Dios y está el verbo. Y dice nuestro Señor que Él es el principio y Él es el fin. Amén. Entonces cuando vemos en la palabra, hermano, ¿qué habría antes del principio? ¿Quién creó a Dios? Porque la Biblia de alguna manera nos lo da a entender, pero nos deja pensando, ¿verdad? Como quién creó a Dios. Entonces a veces hay gente malintencionada, algunos, a otros con un verdadero y genuino deseo de querer aprender, ¿verdad? Si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, ¿quién es el Padre del Padre? ¿De dónde salió el Señor? Entonces empieza un misterio muy grande para muchos, ¿verdad? ¿Quién es el papá de Dios? ¿De quién? De Dios Padre. ¿Quién creó a Dios? De algún lado tiene que haber salido, ¿verdad? No puede ser, y apareció el Padre, ¿verdad? ¿Quién creó al Señor? Y yo voy a hablar lo que es la Escritura únicamente, ¿amén? Amén. ¿De qué cielo viene? Porque hay gente, hermano, que empieza a imaginarse que el Señor viene de otra dimensión y no sé qué tantas cosas pueden imaginarse, pero nos volvemos a quedar en la misma pregunta, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Porque sabemos que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Amén. Todas las cosas fueron creadas por el Padre a través del Hijo, lo vamos a ir mirando, pero todo lo creó Dios. Pero ¿quién creó a Dios? Entonces, la mejor manera de preguntarle es a la palabra o es preguntarle al Padre, ¿verdad? Pero ya el Padre dejó escrito en la palabra misterios, hermano. Misterios muy grandes que ojalá podamos nosotros entender el día de hoy. ¿Qué dice la palabra acerca de quién creó al Padre? ¿O qué dice Dios de sí mismo? Porque cuando le preguntaron a Juan el Bautista, le preguntaron eso. ¿Eres acaso tú Elías? No. ¿Eres acaso tú el Mesías? No. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué les decimos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios a través de la Escritura? Porque alguien podría pensar, es que a mí Dios me habló y me dijo, no. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amén. Entonces ahí vamos a entrar. Entonces, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, es un versículo que pareciera que habla el Señor de una manera muy ligera, pero ahí hay encerrado un gran misterio solo en ese versículo, hermano. Solo en Éxodo 6:3 hay gran misterio ahí. Dice, me aparecí, le voy a leer la mitad del versículo, no se lo voy a leer todavía completo. Me aparecí, es decir, Dios se manifestó. ¿Qué Dios? Dios Padre. Amén. Se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob.
¿Se recuerda? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pudo haber sido el Dios de Esaú, pero ya ve que por profano perdió su primogenitura. Ahí estuviera Esaú. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Trae su Biblia usted, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo se apareció? Aquí en esta versión que es las Américas, dice como Dios omnipotente. Yo quisiera que revise su Biblia y me diga cómo dice que se presentó delante de Abraham, delante de Isaac y delante de Jacob. Como Dios omnipotente. Igual ustedes, hermanos, ¿alguien dice algo diferente? Como Dios Todopoderoso. Como Dios Todopoderoso. Estoy tratando de irme despacito, hermano, y eso de... ¿Cómo podemos explicarlo? Es un poquito denso para poderlo digerir a la primera. Así que yo le sugiero que lo estudie, que lo analice, que lo haga suyo. Amén. Amén. Se presentó el Señor como Dios omnipotente. Amén. Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios está escrita en Génesis, o en todo lo que es el Antiguo Testamento, en hebreo y partes de arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Las Biblias, por ejemplo, tienen diferentes versiones usted, ¿verdad? Las Américas, la Reina Valera, la Guadalupana, algunos, ¿verdad? La Peshita, la Torre Samat, la Martín Nieto y saber cuántas más puede usted entender. La lenguaje sencillo, lenguaje actual, Dios habla hoy. ¿Qué son versiones? Son diferentes traducciones. Traducciones al español, pero con diferentes versiones. Es decir, en alguna Biblia va a decir que dice arriba de, sobre de, encima de, pero al final de cuentas está o arriba o encima o sobre, ¿verdad? Al final de cuentas la esencia tiene que ser la misma. ¿Estamos hasta ahí? Entonces usted va a encontrar el Nuevo Testamento, hermano, el original en griego, y no griego moderno, sino griego antiguo. Ya no es el mismo griego que se habla hoy en Grecia, sino es un griego antiguo que también se tiene acceso. Pero hoy vamos a empezar. Éxodo está escrito entonces ¿en qué? En hebreo. Amén. La Biblia nuestra está escrito en hebreo, pero ha sido también traducida. En primer lugar, traducida a diferentes lenguajes, como fue el latín, luego fue al griego, luego de ahí fue al inglés antiguo, luego de ahí fue al alemán, y de ahí se fueron traduciendo. Pero la Biblia, bueno, déjeme decirle, el Tanakh o la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Nomás son esos 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Amén. Son los 5 primeros libros de la Biblia. La Torah, que quiere decir la enseñanza. El Pentateuco. Amén. Esos son los primeros 5 libros. Entonces, esos 5 libros los escribió Moisés. Eso es muy importante que lo tome en cuenta. ¿Cómo los escribió Moisés? Pues Dios hablaba con él cara a cara. ¿En qué idioma lo escribió Moisés? Arameo. Hebreo. Hebreo. Amén. La mayor parte de la Biblia, digamos, del Antiguo Testamento, posiblemente yo me atrevo a decir que un 97% es hebreo, 3% arameo. Amén. Más o menos. Pero es hebreo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Entonces, ¿en qué lenguaje le habló el Padre a Moisés? En hebreo, posiblemente, ¿verdad? Tal vez le habló de espíritu, no, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Pero dice que él escuchaba la voz de Dios, entonces quiere decir que había un sonido. Amén. Y si había un sonido, Moisés escribió la Torah en hebreo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo?
Es bien importante. Entonces, hablando otra vez de las traducciones, los judíos no estudian la Biblia en inglés, o la Torah no la estudian en inglés, no la estudian en español, no la estudian en alemán. ¿En qué idioma usted cree que ellos la estudian? Hebreo. En hebreo. Entonces ellos no necesitan traducción, porque desde niños se les enseña, a pesar de que hablen español, inglés, portugués, porque los judíos están regados en todo el mundo, hermano. Amén. Hay judíos en México. ¿Qué cree que hablan en México? Español. Español. Pero también hablan hebreo. Los que viven en Alemania, ¿qué cree que hablan? Pero también hablan hebreo. Amén. Los que viven en la India, pues hablarán hindi, pero también hablan hebreo. Como usted y yo, ¿verdad? Hablamos español, pero también hablamos inglés. Si no, cuando menos cheeseburger, sí sabemos decir. Amén. Entonces, los judíos no traducen la Biblia a ningún lenguaje. Ellos la estudian literalmente en hebreo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, los escribas o los copistas de aquel tiempo, escribían la misma letra, letra por letra por letra. Es decir, no la idea. Ay, perdón, hermano, se me metió una pelucita en la garganta. No la idea, sino una traducción literal. Si es la Aleph, Aleph. Si es la Lamed, Lamed. Es decir, eran copistas, eran escribas. Y hasta el día de hoy, para ellos es tan importante que tiene que tener la misma cantidad de letras. ¿Sí? Todo, esa es la cábala y esas otras cosas, ¿verdad? Pero, valga regresarme a esto. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque en el hebreo aquí hay un misterio. Entonces podemos ver, para poder escudriñar esta pequeña parte de la escritura es necesario entender lo que ya les acabo de explicar, las raíces etimológicas de las Santas Escrituras. En hebreo, en el Antiguo Testamento hebreo, en el Nuevo Testamento griego. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda en eso? Ok. Como nosotros no hablamos hebreo, nosotros necesitamos una traducción. Amén. Amén. No sé si alcance a ver usted ahí. ¿Lo alcanza a ver mejor? Amén. Ok. Éxodo 6:3. ¿Lo alcanza a ver usted aquí? Amén. Y bueno, ahí está en inglés. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob por el nombre, aquí le pusieron la traducción, Gad, Almighty, que es Dios poderoso. Pero por mi nombre Jehová no fui conocido. Amén. Si se fija, después de cada palabra hay un número. En este caso en color morado. ¿Qué quiere decir? Cada palabra ha sido registrada para dar el significado etimológico de esa palabra en hebreo. Cada una de las palabras, de la Biblia, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, tienen un número. Si empieza con H, como usted va a ver, H853, H776, H1481, todas empiezan con H. ¿Por qué empiezan con H? Porque quiere decir que la raíz está en hebreo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, va a empezar con G, que quiere decir que la raíz está en griego. Hasta ahí vamos entendiéndolo bien. Amén. Okay. Entonces, para poder entender, necesitamos darnos cuenta que la Biblia tiene la Biblia original, que está hasta el día de hoy. Si usted pudiera leer hebreo, pues la leería originalmente, pero tendría que tener el conocimiento de la cultura y todo lo demás que llevaría las raíces hebreas. Pero nosotros no necesitamos estudiar todo eso porque ya no es como antes, ¿verdad? Ya hay medios, en este caso una herramienta electrónica que nos permite traducir. Usted ya no necesita traducir del inglés al español. Usted pone el Google Traductor y algo que está en inglés lo pasa al español.
o algo que está en chino, lo pasa al lenguaje. Usted ya no necesita tanto hablar para escribir eso. Amén. ¿Hasta ahí me voy entendiendo? Amén. Entonces, para poder entender, cada una de las palabras tiene una raíz, es decir, una palabra. Ahora, este diccionario se le llama el diccionario Strong. Es un diccionario, pero también tiene concordancias. No voy a hablar de las concordancias, solo del diccionario. Se llama Strong porque lo hizo un hombre que se llama James Strong. Se le conoce como el libro de Strong. No me voy a meter a eso tanto ahí, pero lo que quiero enseñar es esto. Si alcanza a mirar, aquí está la palabra en hebreo, el número y qué significa. ¿Sí lo puede alcanzar a mirar usted ahí? Es decir, el mismo número de la palabra es como un diccionario en español. Usted agarra un diccionario en español, lo primero que va a encontrar todas las letras que empiezan con A, ¿verdad? A, luego va a empezar a B, luego a C, a D, y así empieza. Igual ahí, solo que en hebreo. La primera letra es Aleph. Entonces van a empezar todas las letras que empiezan con Aleph. La segunda letra es Bet. Entonces van a empezar Aleph, Bet. Y así se va. Es un diccionario. Entonces, así en el orden que está escrito, le dieron un número. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el número, para nosotros, como no sabemos hebreo, nos dieron ese número. Entonces, con el número nos manda directamente a qué parte del diccionario está esa palabra. Entonces, vamos con el número, nos vamos ahí y nos va a decir cómo se escribe en hebreo y qué significa esa palabra. Lo mismo va a ser con el griego. No sé si me estoy explicando, perdón si lo borro un poquito, pero me es necesario para que podamos entender esto. Amén. Entonces, una vez ya esto es lo que usted va a leer en una Biblia con hebreo o con extrono, con... ¿Sí lo puede ver? La palabra, yo se lo puse en amarillo, lo que dice la palabra. ¿Lo puede leer en amarillo? Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Hasta ahí vamos a ver. Mas mi nombre, amén, Jehová, no me di conocer a ellos. Entonces, esa es una traducción. Pero ¿qué es lo que verdaderamente dice la palabra? Entonces vamos a verlo ya aquí en español. Bueno, aquí está en inglés. Mira. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. Ahora, delante de los tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, se los señalé con azul, hay un número. ¿Sí lo puede ver? Abraham H85. Quiere decir que en el diccionario está en el número 85. Sí, es bien sencillito, ¿ah? Ok, qué bueno que lo voy a entender. Pero no me interesa el nombre de Abraham ahorita. No me interesa el nombre de Isaac. No me interesa el nombre de Jacob. Me interesa el nombre de Dios. Amén. ¿Ok? Eso lo puse con amarillo. Cuando dice, mas por mi nombre, el H8034, si no mal recuerdo, usted ya lo debe haber escuchado alguna vez. Hashem. Hashem. Quiere decir el nombre. La palabra nombre es Shem, pero el artículo es A. Si es una H, que sería Hashem. Entonces los judíos no le hablan al Señor por su nombre. Dicen Hashem, el nombre. ¿Qué nombre? El nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué no le hablan por su nombre? Ahorita le voy a explicar esta parte, pero lo que me interesa es estas dos partes. Esta parte está. Por mi nombre, y si yo me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, por mi nombre, aquí lo tradujeron como Dios, o en inglés como God, pero el Señor le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que él lo conocieron como H410. ¿Sí me estoy explicando? Y como H7706. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Ok. Ahora, en el diccionario Strong ya sabe, ¿va? Ahora ya puede entender. Esta es la palabra él. Así como dice él.
Es decir, en hebreo se escribe así, es una Aleph y una Lamed, pero es la palabra El, es el número 410, que es lo que significa ese nombre. Fortaleza, poderoso, el todopoderoso, Dios fuerte. Se lo puse en amarillo, pero puede significar todo eso. Si el diccionario nos va a decir qué significa el H410. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, es decir, yo me di a conocer. Cuando nosotros decimos el Shaddai, por ejemplo, es como, perdón, voy a cambiar el nombre de Shaddai por un carro rojo. Entonces, ¿usted cómo escribiría? El carro rojo. Por nuestra cultura, por nuestro lenguaje, nosotros ponemos el artículo como el, lo, las, ahí. Entonces vemos el Dios Todopoderoso, algunas versiones lo ponen así. Pero la palabra Él significa esto. Por ejemplo, el nombre de mi hermano Gabriel. Él trae el nombre de Dios ahí. Si no mal recuerdo, quiere decir guerrero de Dios. Porque todos los nombres que terminan en Él traen el nombre de Dios en él, como Miguel, como Rafael, amén, como Mariel, como Ismael, como Jerus, no, ese no termina en él, pero bueno, son los que terminan en él, llevan el nombre de Dios. Daniel, Dios es juez o juez de Dios, amén. ¿Lo podemos entender hasta ahí? Amén. Ok, entonces también trae otro nombre, el H7706. Aquí este puntito no se lo pude quitar, hermano. Tratar de quitárselo porque escribir en hebreo cuesta más trabajo con las computadoras. Pero dice que la palabra es Shaddai. Es una Shin, una Dalet y una Yud. Las letras ahí. Que quiere decir el todopoderoso Dios omnipotente. Entonces ahí le están quitando algo. Le están quitando Él. O lo están conjugando y la traducción dice como Dios todopoderoso, ¿cierto? Pero ya la palabra Shaddai significa Dios todopoderoso o Dios omnipotente. Omnipotente, omni, es un prefijo que significa todo, que todo lo puede. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces, ¿cómo lo conoció Abraham, Isaac y Jacob? Como el Dios fuerte, todopoderoso, porque Shaddai también significa el que provee. Y Abraham lo sabía, hermano, porque dijo, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Amén. Entonces, volviendo a Éxodo 6:3, ya podemos entender lo que dice ahí. Y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero en realidad es el Dios fuerte, poderoso, omnipotente. Amén. Mas por mi nombre, Jehová. Entonces ahí Dios ya nos está diciendo cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Ok. Ese es el nombre que nos trajeron en la traducción. ¿Ok? La versión de la Biblia Kadosh dice, yo me aparecí a Abraham, ya como ve, ya no se escribe Abraham, y Yitzhak, Jacob, como él, separado, Shaddai. Amén. Y ahora ya sabemos que él significa Dios fuerte y Shaddai significa Dios todopoderoso. Amén. Mas por mi nombre, y ahí le pusieron Yud Hei Ba Hei. ¿Por qué le pusieron Yud Hei Ba Hei? Porque no le quisieron poner qué significa. Porque el hebreo se escribe con puras consonantes. ¿Estoy explicando? Sí. Entonces, déjalo paso a otro lado. El nombre de Dios es este. Esta es una letra que se llama Yud, que es esta. Esta es una letra que se llama Hei, que es aquella, que es como una H. Esta es una que se llama Ba, otra vez una Yud. Pero, ajá.
Aquí esta Yud va de más. 1, 2, 3, 4, 5. Esta no va, no debe ir aquí. Bueno, entonces esta es una Y, esta es una H, esta puede ser W o una V. ¿Por qué la diferencia de ser W o ser una V? Como aquí lo pueden mirar, ¿ah? Aquí es una W y aquí es una V. Porque los judíos, cuando fueron esparcidos por todo el mundo, hubo dos grandes grupos. Unos vivían en la región de Alemania y otros vivían en la región de España. Amén. Estamos hablando antes de que se descubriera América, recuérdense. ¿Sí? Porque América se descubrió que en 1492 y el pueblo de Israel fue esparcido desde el año 70. Como no se había descubierto América, pues no vinieron para América. Se quedaron todo lo que era Europa, todo aquellos lados. Entonces hicieron dos grandes concentraciones de pueblo: los que vivían cerca de la región de Alemania y los que vivían cerca de la región española. Amén. Los que vivían en la región Alemania se les conoce como askenazis. Para ellos la W se pronuncia como la V. Pero los que vivían en la región de España se conocen como sefardíes. No sé si me estoy explicando. Entonces para uno se lo van a escribir con V, otro lo van a escribir con W, pero al final de cuentas se pronuncia igual. Si alguien en Alemania pronuncia la W, va a decir Volkswagen. ¿Se recuerda la palabra? ¿Cómo se escribe Volkswagen? Con una W, pero no dicen Volkswagen, ¿no? Sino es Volkswagen, es como una V. El problema es que a veces nosotros no entendemos eso y queremos pronunciarla como lo leemos, porque lo leemos en español. Entonces, si usted lo ve así, ¿qué va a decir? Yahvé. Si lo ve así, Yahweh, perdón. Y si lo ve así, va a decir Yahvé. Por eso es que hay confusión, que si es Yahweh o que si es Yahvé. El nombre de Dios, esta se me fue de más, hermano, esta no debería estar aquí. Son 4 letras. La Y, la H, la W o la V y la H. Son 4 letras y por eso se le conoce como tetra, que quiere decir 4. Tetragrama, que es letra tron. Entonces usted le debe estar oído, el tetragramatrón es eso. Estas 4 letras se escribe así porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los hebreos escriben de derecha a izquierda y se lee el libro de abajo hacia al revés. A ver, no sé si, yo creo que parece que nosotros somos los que estamos al revés, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa disyuntiva. Solo que entendamos el nombre. Amén. Ahora, ¿qué significa el nombre? El nombre, cuando ve usted aquí, trae la Y, la H, la V y la H nuevamente. Es decir, vienen las 4 letras, pero le pusieron vocales. ¿Por qué le pusieron vocales? Porque por la simple y sencilla razón que no se puede pronunciar así, ni tampoco así. Entonces le pusieron 2 vocales, la A y la E. Entonces se puede pronunciar como Yahvé, que es lo más correcto, pienso yo. Pero si alguien dice que es Yahweh, ese es ya el problema de Dios. Yo no me voy a pelear en eso. No es mi intención enseñar hebreo. Lo que mi intención es que entendamos quién es Dios. Por eso estamos como cuando usted agarra un pollito, ¿verdad? Lo agarra y lo deshebra así, pedacito por pedacito. Eso se llama escudriñar, para llegar a la parte de quién es Dios. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces nosotros lo conocemos como Jehová. ¿Por qué Jehová y no Jehová? La palabra empieza con una Y que recuerda la Yud. Igual se escribe Jerusalén. Igual se escribe Judá. ¿Cómo lo pronunciamos nosotros? Con J. Pero en hebreo no se pronuncia con J, es con una Y. Jerusalén, Yahvé,
¿y qué le dije? Judá. Entonces las letras que nosotros normalmente la pronunciamos con J, alguien escuchó, no sé, ahí sí, no sé cómo se perdió esa parte, pero no es J, es una Y, pero no nos vamos a, yo no lo voy a decir, así no lo diga hermano, no, a mí no, yo al Señor le digo Padre y me entiende, ¿verdad? Por su misericordia, pero me estoy viendo por qué vino esto, pues, ¿sí me estoy explicando? Jehová, Jehová, la situación es que es el tetragrámaton. Ahora, ¿qué significa esa palabra? El autoexistente, el eterno. Ahora aquí ya, tal vez lo ve y bueno, sí, ya entendí. ¿Y? Pues que ahí saca el misterio. Abraham, Isaac y Jacob, se presentó el Señor como el Dios fuerte, poderoso, todopoderoso, el proveedor. Pero hasta con Moisés fue que le dijo quién era él, cómo se llamaba él. El día de hoy, los judíos hasta el día de hoy, no pueden pronunciar el nombre del Señor. No saben las vocales. Las vocales no se escriben. Solo se escriben las consonantes. Entonces Moisés escuchó el nombre de Dios, pero por respeto a Dios, por reverencia a Dios, no le decían el nombre, entonces decían el nombre, Hashem, o Adonai, que significa mi Señor. Como usted dice, mi Señor, mi Dios, amén. Y se fue perdiendo, hermano. Se fue perdiendo el sonido de la palabra. Entonces hasta el día de hoy, cuando ellos leen la palabra de Dios y encuentran el tetragrámaton, dicen Adonai, o algunos dicen Hashem, porque no se atreven a pronunciarlo, porque no saben las vocales, y para no pronunciarlo mal, prefieren no hacerlo, y le dicen mi Señor, que es Adón es Señor, Ay es mío, mi Señor, amén. Bueno, ahora, ¿qué dice la palabra o qué dice Dios de sí mismo? Pues lo que dice es esto, en Éxodo 6:3, que Él es el Dios omnipotente, Jehová, el Dios Almighty, Yahvé, o Jehová, y dice, yo soy Dios fuerte, el Dios grande, Aleluya. omnipotente y proveedor. Hasta así lo conoció Abraham, Isaac y Jacob. A la primera persona, conforme a lo que yo he estudiado aquí en la escritura, que le dice su nombre es a Moisés. Y a él le dice, yo soy, vamos a decirlo así nosotros, ¿no? Jehová. Amén. ¿Y qué significa Jehová? El autoexistente, el eterno. ¿Qué significa eso? Yo soy el que soy. No tengo principio y no tengo fin. Él existe porque Él existe. Amén, aleluya. Él es inmortal. Es lo que significa la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh o tetragrámaton, como usted esté acostumbrado. Yo no le voy a cambiar su léxico, porque el Señor yo lo conocí en español, ¿verdad? Amén, amén. Lo que estoy tratando de explicarle, qué significa el nombre. Entonces Dios en Éxodo 6:3 nos revela un gran misterio. Nos dice de dónde viene Él. A la luz de la palabra, hermana Cintia, ¿de dónde viene Dios? Conforme a lo que ha aprendido ahorita. O sea, Él es el eterno. ¿Quién lo creó a Él? No. El nombre, hermano Ian. Es autoexistente. Pues. Ajá, autoexistente es que Él no necesita ser creado. Él existe porque Él existe. Poderoso, mi Señor. ¿Sí me estoy explicando? Todo está en Éxodo 6:3. Ahí está escondido ese gran misterio que ahorita a través de la enseñanza pues lo podemos tratar de entender un poquito, porque pues la verdad es un gran misterio, ¿verdad? Ya cuando estemos delante del Padre, yo creo que decir, le vamos a preguntar al Señor, ¿y de dónde viniste? ¿Cómo? Si no logramos entender las cosas de esta tierra, hermano. Pero cuando menos en la Escritura es lo que la palabra dice de parte del Señor, quién es el Señor. Amén, aleluya.
Amén. Amén. Y de ahí a la gente se le da los nombres, ¿verdad? Tetragrammaton, ahí sí está, mira el nombre, sin la extra que yo le puse, mire, sin querer. ¿Sí lo puede ver? Pero ahora lo pusieron al revés, el nombre de esta palabra es acá aquí. La Yud, la He, la Ba y la He. O Yahet Ba He. Bueno, espérenme tantito, déjenme voy aquí. Y usted ha oído los nombres, por ejemplo, que le dicen Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová, ¿cómo puedo ver ahí más? Ra, Shama, Sikenu, Mekodishem, Jireh, si se la conoce usted quiere ese Dios, ¿verdad? Jehová Jireh, el eterno, el autoexistente, Él provee. Y por ejemplo, la lectura del mensaje, hermano, si Él proveyó todo. Porque en el principio, ¿quién estaba? Verbo. No, Ah, estamos hablando del Padre. Él era el autoexistente. Todavía no vamos a hablar del verbo. En el principio, ¿quién estaba? El Padre. Pero ya de eso, ahí en el Génesis 1:1, pero Juan 1:1 dice, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Entonces estaba Dios primero. Y ahí estaba el verbo. Entonces, ¿quién empieza a hablar? El verbo. En el principio estaba Dios y yo estaba con Dios. Dicho de otra manera, en el principio estaba el verbo, es decir, Jesús, ¿va? Bueno, ahorita no vamos a mencionar el nombre de Jesús. Estaba el verbo, ¿sí? Él estaba en el principio ¿con quién? ¿Quién llegó primero, el verbo o Dios? El Padre. ¿Amén? ¿Estábamos ahí? Amén. Me voy a brincar lo de los nombres porque no... Ahí están los nombres del verbo. Otros nombres dice que santifica, Shalom, nuestra paz, Sabaoth, Dios de los ejércitos, el Ayon, el Altísimo, Jehová Ra, Jehová es mi pastor, y así. Amén. Amén. Entonces, apenas estamos entendiendo un poquitito de lo que es el nombre de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a entender esto. Todas las cosas, toditas, todas, proceden del Padre. Él es la materia. Él es la energía. Él es el Dios. Él es... ¿Amén? ¿Amén? Amén. No lo digo porque yo así lo crea, sino así lo declara la palabra. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Amén. Y él lo dice bien claramente. El Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿De quién proceden todas las cosas? Padre. No estoy demeritando el trabajo de mi Señor Jesús. Aguánteme tantito y vamos a llegar ahí, ¿ok? Pero todas las cosas, dice la Escritura. ¿Por qué no me lo lee, hermana Cintia? 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Y nosotros? Somos para Él. Hasta ahí. ¿Nosotros somos para quién? Para Él. ¿Y por qué ahora somos de Jesús? Porque el Padre se los puso. Acuérdense de una parte de la Biblia que dice: Padre, tuyos eran y me los diste. Por eso somos de Jesús. ¿Ya me entendió? ¿De quién éramos? El Padre. ¿Y ahora de quién somos? De Dios. Amén. Vamos a entender un poquito más, hermano. Y nosotros, dice, y nosotros somos para Él. Y tenemos un Señor, Jesucristo. Ahí está en el mismo versículo que estaba leyendo usted. Por quien son, Todas las cosas. y lo va a ver después, no nomás por Él son, sino también para Él son. Amén. Aleluya. Amén. Ahora sí estamos yéndonos a ver el verbo, por lo medio del cual existimos nosotros. Ahora, ¿quién estaba en el principio con el Padre? El verbo. El verbo, gloria a Dios. Lo dice la palabra, lo declara la Escritura. En el principio existía el verbo. En otras versiones, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, la de los testigos de Jehová, creo que es Dios habla hoy.
En ellos dice, en el principio estaba Logos. Amén. Amén. Él estaba en el principio con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, los testigos de Jehová en su Biblia, la única Biblia que lo dice así, creo yo, dice, en el principio estaba Logos y Logos estaba con Dios, ¿sí? Con Dios mayúscula, y Logos era un Dios, y lo ponen un Dios con D minúscula. El problema es, para ellos, ¿verdad? No para mí, que la palabra que se usa para Dios, perdón, para el verbo es esta, del griego 3056, logos. Amén. Y la palabra que se usa para Dios, no la traigo aquí, pero es teos. Teos. Sí, T-H-E-O. Teos. Para lo mismo, y en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, es teos. Y el verbo era, ellos le pusieron un Dios, pero con minúscula. Pero es la misma palabra. Pero ellos, para demeritar de alguna manera que Jesús no es Dios, déjenme ver, se lo voy a poner aquí. Juan 1:1. Voy a Hechos. Ok. Ahí puede ver diferentes versiones. La Usejo, la Biblia al Día, la Latinoamericana 95. ¿Lo puede ver? Y podemos leer las diferentes versiones, pero déjenme ver la de... Todos vienen casi con... Algunos le ponen así, mire. No ponen Dios, porque algunos creen, con raíces hebreas, que Teos es Zeus. Ellos lo que creen. Para mí, yo le digo con una facilidad, mi Señor, mi Dios. Amén. ¿Verdad? O sea, no tengo problema. En hebreo sería Elohim, pero no vamos a estudiar hebreo, sino... A ver, Dios hablaba, parece que fue eso. Ese lo encuentro. Aquí está, igual que les decía, cada palabra tiene su... Aquí está una. Testigos de Jehová, se llama Nuevo Mundo la de ellos, no es Dios habla hoy. Como dice aquí, en el principio la palabra era, le quitaron el verbo, le pusieron la palabra. No hay problema en eso, porque logo significa palabra y significa verbo. Y la palabra estaba ¿con quién? Sí lo alcanza a ver, ¿verdad? Sí, con Dios. ¿Con qué está escrita la palabra Dios? Mayúscula. Ok. ¿Y la palabra era? Dios. Con D minúscula. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la deidad de Jesucristo, del verbo, de la palabra. Entonces ellos manipularon su traducción. Y por cierto, ellos no leen otra Biblia que no sea la Nuevo Mundo. Solo esa leen. Y si se fija, todas mayúscula, 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 mayúscula. Amén. Mira, aquí sin querer me salió aquí. ¿Alcanza a mirar esto? Es la Reina Valera con etimología, o con Strong decimos nosotros. En el principio era el verbo, esta es la palabra del verbo, y el verbo, se fija que se repita 3056, 3056, era con Dios. ¿Cómo va? ¿Qué número lleva con Dios? No alcanzo a ver. ¿No alcanza a ver? ¿Qué? 36. No lo puedo hacer más grande. Esta sí no la puedo hacer más grande. Es G2316. Dice, y el verbo era G2316.
Es decir, ¿con qué derecho y autoridad transversaron la palabra de Dios para ponerle a uno con D mayúscula y al otro con D minúscula? Cuando se escribe, por cierto, hermano, a veces cuando usted tenga cuidado, pone Dios con D minúscula, ese es un Dios pagano. Amén. Amén. En eso lo diferenciamos. Dele honra, hermano, iba a decir que sea en eso, no, dele honra en todo al Señor, pero no lo deshonre ni en la escritura. Amén. 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 Para eso sirve escudriñar, hermano, la palabra del Señor. Pero bueno, para eso muchas cosas más. Entonces vemos que la palabra en el principio estaba logos, o el verbo, lo ponemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Específicamente en el artículo de Juan se refiere a la expresión divina de Cristo. Amén. Que significa, logos significa la palabra y también significa verbo, pero no solo significa eso. Significa noticia, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, en el lenguaje griego. Pero para referirnos al Señor, es logos, el verbo o la palabra. Amén. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Ahora, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Padre. Ya lo puse, ya está más difícil. Si vemos Juan, déjame voy otra vez. Léalo usted. Vamos a leer Juan 1:1 al 1:3. En el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Amén. ¿Y el verbo estaba con quién? ¿Quién es Dios ahí? El Padre. Amén. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Pero en el 1:3 nos dice algo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Vamos a Colosenses 1:15. Hablando del verbo. ¿Lo tiene usted conmigo? Amén. 1:15 de Colosenses, hablando del verbo. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, así como es el verbo, es el Padre. Amén. Por eso Felipe, creo que fue el que le preguntó, ¿por qué antes de irte no nos muestras al Padre? Ay, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. ¿Que no sabes que el Padre habita en mí y yo en el Padre? Y las obras que yo hago no soy yo, sino es el Padre que mora en mí. Aleluya. Entonces esta es una pregunta bien difícil la que le estoy haciendo. Sigamos leyendo. Todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién es? Para Él. Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? Sí, pero ¿qué Dios? ¿Cristo o el Padre? Cristo, ¿Estás seguro? porque dice para Él. Sí, pero bueno. Ahora, Es Dios porque dice que en el principio Dios es el invisible primogénito. Él hizo a Jesús después. Como Dígame, Él hermano. era. Fueron hechos por el Padre a través del Hijo. exactamente. Porque hay confusión, hermano, porque algunos dicen, no, es que Cristo lo hizo todo. Sí y no. Está confusito, está tratando de no confundirlo. Sí lo hizo Cristo, pero también lo hizo el Padre. Es decir, lo hizo el Padre a través de Cristo. Y dice ahí algo todavía más sorprendente, lo vamos a llegar a este punto, no sé en qué altura del mensaje lo traigo ahí, pero dice, las obras no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Aleluya. ¿Sí me entiende? Ahora, cuando vemos, hermano, en la palabra de Dios, dice Colosenses 1:15 que Él es el primogénito
de toda la creación. Voy a separarlo un poquito solo para didáctica, para que podamos comprender un poquito más. Ya entendimos de dónde viene el Padre. ¿De dónde viene el Padre? Él es autoexistente. Autoexistente. Pero el Hijo sí tiene un principio. Él viene desde el principio. Amén. Él fue, ay hermano, suena como una grosería esto, pero no, pero Él fue creado. Porque es el primogénito. O sea, lo primerito que Dios hizo fue el Verbo. Suena como algo bien, un poquito difícil de digerir, pero ahorita se lo voy a simplificar un poquito. Si dice la palabra de Dios que Él es el primogénito, quiere decir que es el primero de toda la creación. Al Padre nadie lo creó, pero al Verbo sí. ¿Quién lo creó? El Padre. Amén. Vamos allá. Amén. Ahora dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es? El Verbo, ¿ah? Antes de que, antes de que los arcángeles, los serafines, los querubines, los cielos celestiales, las moradas eternas, el primogénito fue el Verbo. Ahora, ¿dónde estaba el Verbo? Dentro del Padre. Dentro del Padre. Amén. Amén. Por eso dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba, y el Verbo es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Se lo estoy desarrollando un poquito más, ¿ok? Sin Él, nada hubiera sido hecho. ¿Por qué? Para crear la luz, ¿qué dijo el Señor? Sea. La palabra. ¿Qué salió de la boca del Padre? Dígame, hermano, bien. La palabra. La palabra. Amén. Sea. Sale el Verbo, la fuerza del poder de Dios, y ¡pum! Por eso, hermano, cuando a veces, mire, creo que es Cornelio, no es Cornelio, el centurión: no soy digno de que entres a mi casa. Solo basta que lo digas y será hecho. Mira nomás qué misterio conocía el centurión. Yo a veces le oro en mi oración, ¿verdad? Porque nosotros empequeñecemos a Dios, avergonzamos al Señor por nuestra falta de fe, hermano. Pero Señor, con que tú digas tú que sea, va a ser. Y nosotros estamos queriéndolo convencer: ándale, por favor, di que sí, mira qué te cuesta, mira, yo sé que está lejos el cielo y de qué que vengas, ¿verdad? Pero ándale, hazme la campaña. El Señor no necesita ni siquiera poner la mano, hermano. No necesita ministro, no necesita ángeles. Él nomás con su sola palabra hace los cielos y la tierra. Aleluya. Así de poderoso es nuestro Señor. Pero si quiere versículo, se lo vamos a dar. Todo fue hecho por Dios por medio de su palabra, el Verbo, Cristo, la palabra. Amén. Y ahí vamos a ver Salmos 33, 6. Por la palabra del Señor, ahí lo dice de una manera bien clara, fueron hechos. Entonces, ¿cómo lo hizo? Contrató albañiles, contrató ángeles. Pues con la sola potencia del poder de su palabra, hermano. Esto a mí me llena de gozo y de regocijo, porque cuando el Señor dice: ábranse las puertas para Mario, hermano, ay santo, caigan bendiciones sobre tu casa, Padre. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que tener a Dios agradado? No por conveniencia, porque también digo, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, y Dios se escondió de ellos, ¿verdad? Busquemos a Dios por Dios, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él nos ama, nosotros le amamos. Amén. Amén, aleluya. Entonces, Salmos 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército. Mire, hermano, ¿por qué? Por el aliento de su boca. ¿Cómo fueron hechos los querubines?
Yo me imagino que el Señor se imaginó, ¿verdad? Yo me imagino que el Señor se imaginó, perdóneme, que el Señor en su mente, ¿verdad?, celestial, imaginó las creaciones, ¿verdad? Sean querubines, sean serafines, llénese los cielos de ángeles, arcángeles, tronos y poderes y dominios y gobernadores. Aleluya. Lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ella decía, el Señor se consigue la novia, pero antes de llevarse la novia, primero le hace las moradas. Entonces, antes de hacer los ángeles, hermano, lo vamos a ver en la siguiente clase, si Dios nos lo permite, ¿ya? Hizo las moradas eternas. Ay, santo. Y se imagina la belleza del cielo. Ya tengo la casa, así el reino. Ahora llenarlo. Y empezó. ¡Wow! Así como dijo el Chihuahua. ¡Wow! ¡Qué poder del Señor, hermano! ¡Qué gran poder hay en nuestro Señor! Amén. Amén. Porque Él habló, 33:9, y fue hecho. Por eso, hermano, dice, oh, gracias, mi Señor. Si Dios dice que lo hará, Él lo va a ver. Él lo va a hacer. Entonces, cuando andas angustiado y preocupado, ¿por qué temes? Yo sé que el otro fue más difícil de entender, o denso, porque no nos gusta mucho estudiar esa parte, ¿verdad? Pero a base de eso usted puede llegar a entender esto. Y con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, ¿eh? Él mandó y todo se confirmó. Fíjense nomás, ahora va para el otro lado, ¿eh? Lo irreverente de nosotros. Dijo, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Fue. Fíjense los cimientos de la tierra. ¿Y qué pasó? Sean las estrellas, los soles y todo, ¿eh? Y fue. Obedecieron. Amén. Y a nosotros dice, venid a mí. Ahí después. Ay, Padre. Toda la creación obedece. Bueno, aquí en la tierra estamos muy rebeldes, ¿verdad? Pero en el cielo, por eso dice el Señor Jesús, hágase tu voluntad así como en la tierra, aquí en la tierra, como en el cielo, porque ellas sí le obedecen, hermano. Aquí le debemos de obedecer, pero dice que la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia. Sí, amén. No dice de los que no son hijos. Entonces, ¿quiénes son los que están en desobediencia? Sí, Los hijos. Y por eso viene la ira de Dios. Amén. Amén. Bueno, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Amén. Miren, los que dicen que no existe Dios, me estoy refiriendo a científicos que dicen que son ateos, porque dicen, no son, hermano. No creo que sea, porque cuando viene la muerte cerquita dicen, ay, Dios mío. Se convierte. Se convierte en un último instante. amén. No pueden entender. Estas son soles, hermano, cada uno de esos. ¿Acaso el hombre puede entrar ahí? No puede. El barro le dice a su hacedor, no existes. Santo Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora vamos entrando con lo del verbo. En los últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, ¿qué lo constituyó? Heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo, ¿qué hizo? El universo, hermano. Amén. Mire, nomás que preciosa es la palabra. ¿A quién lo constituyó como heredero? Amén. Y a nosotros coherederos con él. Amén. ¿Usted quiere ser coheredero con él? Amén. Haga la otra parte de la palabra. Si en verdad padecemos con él, dice. Pero pare de sufrir, dice el otro, ¿ah? O que venga la prosperidad, ¿ah? Amén. Amén. Él es el resplandor de su gloria,
la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ahí se sentó a la derecha del... Entonces, hermano, cuando él caminó en el mar, que el mar que no le hiciera caso, ¿ah? Sí, así. Cuando vino la tormenta y el Señor Jesús estaba descansando, durmiendo, se levantó y dice: hombres de poca fe, quieta. Y se le quedó miedo. ¿Quién es este? Que aún la tormenta le obedece. Pues el Creador, nadie más que el Creador. La tormenta sí lo reconocía y los que iban en la barca con él no. Ahora la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Sabemos quién está con nosotros? Amén. Perdón por lo de la pandemia, hermano, pero es que se pone mucho. ¿Quién está con nosotros? Si el Señor, yo le he dicho esto a varios hermanos que han pasado, no todos, ¿verdad? Solo los más fuertes. Si Dios te quiere muerto, ya te hubieras muerto. Dios te quiere vivo. Amén. Tengas miedo, el día que Dios diga: ¿te vienes? ¿Qué crees? Te vas. ¿Ah? Amén. No, que déjame otros 10 años más, que mira que todavía no me he casado. ¿No? ¿Ah? Ahora sí vemos. Él es el primogénito de toda la creación, ya lo vimos, amén. Amén. Pero Él es el primogénito, pero mire, hermano, entiéndame esta parte, es un poquito complicado. El primogénito era el único hijo de Dios. Amén. Digo era, porque ahora somos muchos, Amén. Así es. por la fe, ¿verdad? Por la fe. Pero era el unigénito. El primogénito de la creación, pero también era el unigénito. Lo vamos a mirar en la palabra. El unigénito del Padre. Y hay muchos versículos también, ¿verdad? Hay uno que dice que, bueno, Lucas 2, pero en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo único. Ay, hermano, yo no sé si puede entender esos versículos que a veces los vemos como que tan sencillos y tan cotidianos, y le hemos perdido ese amor a esa bella palabra, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, al único que tenía, al que más ama, al que estaba desde el principio por nosotros. Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El Señor no venía de vacaciones, venía a sufrir. Ahí lo vemos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuántos hijos tenía entonces, hermano Ian? Uno, único. Amén. Y yo, en mi manera de pensar, yo pienso que como él no hay otro. Tendrá muchos hijos, pero desobedientes, chambones, medio chuecos, medio chapuceros, flojos, perezosos, pero como obediente como el Señor. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, el que está en el seno del... Imagínense, se acerca ahí. Si mi Dios tuviera corazón, bueno, tiene corazón de otra manera, pero a oírle los latidos, pero el Señor no tiene el corazón que le lata, pero se le pone en el seno, hermano, ahí en el pecho, pues en su regazo. ¿Se imagina cuando el Padre abraza al Hijo? Padre mío, qué cena, qué amor del Padre. ¿Cómo lo habrá recibido el Padre después que regresó, hermano? ¡Wow! ¿Ah? Nos imaginamos mire, lo que le voy a decir, ay, hermano, es que yo lo digo de verdad que a mí me da miedo, porque suena como que fuera blasfemia, pero no. Dice en la palabra de Dios que en el cielo no se encontró nadie digno que pudiera abrir los sellos. Había ángeles, querubines, arcángeles, serafines, tronos, misterios. ¿Sabe que le diga algo más difícil de entender? Estaban los 4 seres vivientes y tampoco eran dignos. ¿Por qué? Porque tenía que venir a pagar un precio. ¿Y quién vino?
El Verbo. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Y dice que en los cielos no se halló ni en la tierra nadie que fuera digno. ¿Saben por qué no se halló nadie? Lo que está en el cielo es santo, santo, y el más santo es el Padre Celestial, ¿va? Pero Él no lo iba a abrir. Él puso un candado. Para que me pueda entender esta parte. Él puso un candado. Los sellos son juicio para la raza humana. Y Dios puso un candado por amor. Que no se iba a desatar el juicio hasta que hubiera un camino a la salvación. Y como no había camino, nadie podía. Por amor a nosotros. Gloria a Dios, Hasta que bendito. vino el Hijo a abrir camino. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando ya hubo el camino de salvación, entonces pudo ir. Porque dice Juan que empezó a llorar. Porque no se halló de nadie. No, era una tragedia en el cielo y en esa parte. No llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Amén. Amén. No quiere decir que el Espíritu Santo haya fallado. De ninguna manera estoy diciendo eso. Sino que había un candado que venir a pagar un precio, a abrir un camino a la salvación. Eso es lo que estoy diciendo. Amén. Bueno, el que cree no es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Bueno, ahora, por cuestión de tiempo vamos a ir rápido, así que ya no me lo apunta, hermano. El primogénito de la creación también es el unigénito del Padre. Primera de Juan 4:9. Amén. Y se convierte en el primogénito, ya no solo de la creación, de unigénito, es decir, de ser el hijo único, ahora pasó a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque vinimos muchos hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermano, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y a veces hay cristianos que dicen, ¿y eres cristiano? No, yo nomás voy a oír. Otros ni la Biblia cargan, ¿más para qué? Ahora, el unigénito, el primogénito de la creación, también es el unigénito y se convierte en el primogénito de todos los hijos de Dios, pero también en el primogénito de entre los muertos. Porque es el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Así es. Lo puede ver en Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Por cuestión de tiempo, yo sé que si quiere, o a menos que quiera que... Ya casi acabo, hermano. Ya voy 5 o 10 minutos más. ¿Quieren que leamos esos versículos? Amén. Bueno, léame Romanos 8:29, hermano Ian. Colosenses 1:18, hermana Cintia. Apocalipsis 1:5, hermana Mari. O hermana Elizabeth, ¿lo puede leer usted? ¿Cuál la papá? Apocalipsis 1:5. A mi esposa la pongo a leer allá mucho. Sí, gracias, hermano. Amén. La tengo en curso intensivo hasta que les hagan alas. Aleluya. Amén, amén. Amén. Yo no sé si usted se goza, hermano, pero empieza a ver que los versículos tienen como que otros sabores. O sea, ya eran sabrosos, pero como que ahora tienen, no sé, que es grande nuestro Señor. Amén. Verdaderamente es grande, mi Dios. No hay quien como tú. Amén. 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 ¿Quién le di primero de Juan 4:9? La hermana Villa, ¿no? No, Romanos 8:29. 8:29. Primero de Juan 4:9. Pues ya los vimos, el unigénito. Bueno, Romanos 8:29, hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Amén. ¿El 30? No, ¿Eh? ¿el 30 también? A ver qué dice el 30. Y a los que predestinó, a estos Ah, también llamó. El 28. El 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios que si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué vamos a heredar? Todas las cosas. Y usted preocupándose por los cochinos dólares, hermano. Amén.
Ay, Padre mío. ¿Ah? Por eso dice, no hagas riquezas, hermano. Empeñate por lo que no perece, por lo eterno. No quiere decir que no junte su dinero, ¿va? Abraham juntó su dinero, pues si no, como hubiera enterrado a la Saraíba, yo sé, a Saraíba, a Sara. Saraíba. Amén. Amén. Colosenses 1:18, hermana Amén. Cintia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en todo habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que Él fuera el primero en todo, hermano. Amén. Hermana Elid. Y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados. Amén. ¿Quién es el soberano de los reyes de la tierra? Señor. Primogénito. Amén. Hay que brincar una parte, ¿ves? A mí me hace Sí, no me brinqué una parte, pero bueno, la vamos a enseñar después. Ah, aquí está. Ahora, ¿ya entendimos quién es nuestro Dios? Amén. ¿Ya entendimos quién es el Verbo? Amén. ¿Verdad? Ahora, imagínense nomás qué tan raro anda el mundo. Porque aunque haya algunos llamados dioses, aquí sí es con D pequeña, 1 Corintios 8:5, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, de quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Jeremías 10:11. Aquellos que adoran dioses paganos, hermano, así les diréis, dice el Señor en Jeremías, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, perecerán en la tierra y debajo de los cielos. Porque el Verbo, Jeremías 10:12, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia expandió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra y hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces, cuando el Señor habla, hermano, la tierra tiembla, los cielos se cimbran y nosotros debemos de estar temerosos. Y ahí sí terminé por el día de hoy. Si volvemos al principio, solo nos quedamos en el principio. También entramos que Dios creó los cielos y también hemos mostrado todavía que Dios creó la tierra. ¿Ah? Y nosotros leemos Génesis 1 como si fuera carrerita. ¿Ah? En el principio. Ahí nos quedamos. No sé si tengan preguntas. Si no, yo les pregunto a ustedes. Pregunta, hermana Mari. Hermana Ruth. Hermana Eli. Wow. O no entendieron nada, o son un excelente maestro, ¿verdad? Y yo no soy un excelente maestro, ¿verdad? Todavía no salimos. Hermano Gabriel, La grandeza del Señor. hable ahora o me habla después, no así que cae para siempre, ¿verdad? Porque no tiene derecho a estar arrepentirse de preguntar. ¿A nadie? Entonces demos gracias a Dios. Si quiere prender la luz, hermanita Mari, por favor. A veces cuando estudiamos esto, pudiéramos creernos mucho
pero deberíamos de sentirnos más pequeños. Porque este conocimiento es para darnos cuenta qué tan grande es Dios y qué desobedientes somos, irreverentes. Mire la paciencia de Dios que nos ha soportado. Ahora cuando usted se acerque a pedirle algo a Dios, no dude de Él, Amén. Amén. porque Él puede. Amén. Sí puede. Amén. Por eso cuando le dice a aquel, si tú quieres, yo puedo ser sano. Quiero, dijo el Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que todo aquel que busca, halla, y todo aquel que toca, se le abre, y todo aquel que pide, recibe. Y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y nunca nos rechaza. Cuando vamos con un corazón contrito y humillado. Cuando vemos estos versículos a la luz de la palabra y los vemos un poquito más adentro, nos damos cuenta de la grandeza del amor, de la santidad, de las maravillas que Dios es. Que esto sirva, hermano, para tener nuestra fe más grande, más fuerte, para ser más reverentes delante de Dios. Por eso es que dice el Señor que Dios aborrece o mira de lejos al soberbio. Porque si alguien se tendría que creer, es el Señor. Amén. Y Él se despojó de todo y vino a la tierra a morir por nosotros. Aunque también, claro, sabemos, resucitó. Padre, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, Señor. Que la palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor, sea, mi Dios precioso, para poder conocer aún más, Señor. Que no se nos olvide, Padre mío, bendito Dios, que esta palabra nos fortalezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Si con mi boca te dije algo, Señor, que pudiera haberte ofendido de alguna manera, por favor, perdóname, Señor. Perdona, Señor, bendito Dios, toda palabra maldicha. Padre mío, bendito Dios, Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos, Señor Jesús. Te amamos y te anhelamos y esperamos por ti. Padre mío, algún día estaremos en tus moradas. Ayúdanos a dar la estatura del varón perfecto. Queremos ver tu rostro, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos conocerte cada día más. Cuida de nuestros hijos, Señor. Cuida de nuestras familias. Si tú has dicho que lo harás, lo harás. Amén. Bendito Dios. Y dice tu santa palabra que tú harás misericordia hasta 1000 generaciones de los que te aman. Y nosotros te amamos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Nos vamos de aquí, Señor, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros permanecer en tu presencia. Lleves esa palabra, hermano. Amén. Esa palabra es de fortaleza. Que Dios le ayude en cada una de sus batallas. Solo tenga fe. Solo tenga fe. Él es fiel. Él nunca falla. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Amén y amén. Lo miramos el día de mañana.